Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora que anunció que comprará vitacilina para quitarle el ardor a la derecha neoliberal de México, por favor no se le olvide compartir un poquito con los editores de la revista The Economist, esta revista británica que le dedicó su portada y al mismísimo estilo del borrachín de Krause, le dice que usted es el falso Mesías. Entérense de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mediodía de jueves 27 de mayo y sí, así como ustedes lo están viendo y lo están escuchando. La revista británica de corte neoliberal The Economist se lanza contra el presidente Andrés Manuel López Obrador casualmente a 9 días de las elecciones de este 6 de junio. Una clara intromisión de estos neoliberales capitalistas que buscan regresar a las mismas cochinadas de antes. El artículo de esta revista, el artículo principal de esta revista británica, que es como el santo grial de los neoliberales junto con Time y todas estas revistas de índole medio gringo, pues hoy por hoy clasifican al presidente como una amenaza y hacen una advertencia a Estados Unidos: tengan cuidado con su patio trasero, López Obrador es un autoritario. El mismo discurso que maneja el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, aunque algunos digan que no, el PRD, etc. La mismísima forma es con la que The Economist hoy clasifica al presidente Andrés Manuel López Obrador como el falso Mesías. Es más, empezaría a pensar que ese artículo se lo fusiló de The Economist de Enrique Krause y su adjetivo de el Mesías tropical, ese adjetivo que le puso a López Obrador en 2006. Pero ¿qué les parece si mejor checamos más a detalle esta nota y lo que dice el artículo de The Economist? Dice por aquí: The Economist llama a López Obrador el falso Mesías y pide a Estados Unidos poner atención en su patio trasero. La revista de corte neoliberal The Economist hace un llamado en su nueva publicación para que los mexicanos frenen a su presidente hambriento de poder. No solo eso, abiertamente y sin tapujos, criticó al presidente López Obrador a unas semanas de la elección del próximo 6 de junio y dijo a los lectores, que no han de ser muchos en México, la neta, vale chetos. O sea, tienen la oportunidad de restringir a su presidente al repeler a su partido Morena, aunque reconoció que no queda claro si lo harán y observó que la oposición fracasó en ofrecer una narrativa distinta. Dice, como era de esperarse y fiel a su favoritismo a las reformas privatizadoras y neoliberales, la revista se quejó de las reformas a la ley de hidrocarburos y a la ley eléctrica, además de las obras emblemáticas que casualmente también critican la oposición, asegurando que López Obrador usa al ejército en tareas que no le corresponden, como la construcción del Tren Maya y la del aeropuerto de Santa Lucía. O sea, estos tipos están acostumbrados a utilizar a sus ejércitos, los británicos, los gringos, para democratizar el mundo. Ya sabemos qué tipo de democratización usan. Entonces no les gusta cuando el ejército trabaja en beneficio de la gente. A pesar de los riesgos que conlleva, como muestran los casos de Egipto o Pakistán, y aseguró que a menudo amedrentan a los integrantes de su gabinete con cállate. Nunca hemos visto que el presidente le diga a Rocío Nale, a Olga Sánchez Cordero, ¡ey, cállate! Bueno, con las mismas frases que repiten desde 2006, la revista británica The Economist dedicó la portada de su edición América Latina al mandatario mexicano, a quien tachó de un peligro para la democracia y de falso Mesías, y tras equipararlo a autócratas
como el brasileño Jair Bolsonaro. No la frieguen, por favor, o sea, como que hay ahí comparaciones cañonas. Además pidió al gobierno de Estados Unidos poner atención al autoritarismo rampante de su patio trasero. A Donald Trump no le importaba la democracia mexicana. El presidente Biden debería dejar en claro lo que hace. Necesita ser cuidadoso. Los mexicanos son con razón alérgicos a ser empujados por su vecino grande. Pero América está obligado a no quedarse ciega ante el autoritarismo rampante de su patio trasero. Así como envía vacunas, el señor Biden debería mandar discretas advertencias, planteó la revista publicada el día de hoy. Por esto no es nada nuevo ni sorprende que desde la campaña presidencial de 2018, The Economist, un medio dirigido hacia las élites económicas globales, haya criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador desde que era candidato a la presidencia del país, con adjetivos cargados de adjetivos de clasismo. Hoy aseguró que el mandatario federal divide entre el pueblo que lo apoya y las élites corruptas. Además dijo, López Obrador sufre de necrofilia ideológica heredada en los años 70. O sea, se lanzó con todo la revista. Ojo. Esto porque hoy por hoy el presidente toca muchos intereses. La derecha está feliz con todo esto. Vean, por ejemplo, aquí está López Dóriga. Durísima portada del medio británico de The Economist califica a López Obrador como un peligro para la democracia de México. Loret de Mola, falso mesías mexicano, así lo describe la influyente revista de The Economist. Advierte que AMLO es un peligro para la democracia. O sea, los opositores lo disfrutan, lo gozan. No, hombre, el The Economist es lo máximo y hay que hacerle caso. Puras mentiras, puras cosas chafas, puras cosas que no son ni al caso con México. ¿Por qué? Lo que pasa es que López Obrador es un hombre con calidad moral y autoridad moral. Ya lo decía en su momento Fidel Castro. Y a pesar de que Fidel Castro nunca conoció en persona a Andrés Manuel López Obrador, Fidel Castro en 2010 hizo una carta en donde habla de el hoy presidente de México y señala que Andrés Manuel López Obrador en ese entonces y hoy por hoy es la persona con más autoridad moral y política de México cuando el sistema se derrumbe y con él el imperio. Castro fue muy enfático en decir que López Obrador con sus hechos, con sus actos, tenía toda la calidad moral y política para poder llevar a México por un buen camino. Castro fue testigo del fraude que se le hizo a Andrés Manuel López Obrador en 2006 y precisamente sabedor de los intereses gringos, de los intereses del imperio yanqui, como él lo calificaba, pues sabía que le convenía más a los gringos gobiernos como los de El Borolas Calderón que como los de Andrés Manuel López Obrador. Por eso Fidel Castro en su momento le dio el adjetivo a López Obrador como una persona con una autoridad moral alta y política. Caso contrario con lo que había con sus contrincantes políticos en ese entonces, Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque bueno, ya y el mismo Enrique Peña Nieto, porque Castro pues ya desgraciadamente falleció en el 2016. Todo esto tiene mucho contexto. A los gringos les tocas tantito sus intereses, a los británicos, a los extranjeros gandallas, y te van a querer destrozar la prensa gringa, la prensa británica. Esto no es nada nuevo. Por ejemplo, así era la prensa gringa y ahorita la prensa británica. En su momento, la revista Time hizo esta portada: Saving Mexico, a Enrique Peña Nieto, que realmente de salvar a México poco hizo Lord Copetes. Y ahora, la revista The Economist clasifica a Andrés Manuel López Obrador como el falso Mesías. Así es como se venden estos neoliberales. Casualmente a unos días de las elecciones, casualmente después de que Claudio X González abiertamente le dijera a sus empleados y a los empleados de las grandes empresas como Home Depot y Office Depot, etcétera, que voten en contra de Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de la 4T. Tal y como lo hicieron en 2018, los empresarios se están entrometiendo en el proceso electoral.
tal y como lo hicieron en 2018, que querían coaccionar el voto a favor de de Ricardo Anaya y José Antonio Meade. De la misma manera, hoy por hoy, la oposición pedorra tiene que recurrir incluso a revistas internacionales para golpetear y ensuciar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos seguros que no lo van a lograr, porque sinceramente este medio, no, es que sí es prestigiosa, pero ¿cuántos mexicanos la leen? O sea, Loret dice, oh manches, la prestigiosa revista de The Economist, prestigiosa en su tierra. Aquí, si saliera a lo mejor una historia en el libro Vaquero o en algo así, pues todavía como que tendría más impacto. Pero ¿saben qué? Mejor, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana. En este momento. ¿Cómo se llama eso que se usa para, hablando en términos médicos? No, para protegerse de las irritaciones. Vitacilina. Ya vamos a comprar también el laboratorio de vitacilina. Ah, qué buena medicina. Troleada maestra del presidente, y sí, eso es lo que necesita la oposición. Un poquito o un camión entero de vitacilina. Así las cosas, mis queridos amigos, el día de hoy. Pásenle la vitacilina a esta oposición, que tuvieron que invertir mucho dinero en The Economist y les sirvió para dos cosas: para nada y para lo mismo. Nos vemos más adelante. Espero que si les gustó este video me dejen sus likes, lo comenten y lo compartan para que más gente se entere de estas tarugadas de la oposición pedorra y moralmente derrotada. También los invitamos a que se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias, porque recuerden, yo no soy fifí ni tampoco chayotero, mucho menos traicionero. Yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video, porque saben, se pone bueno. ¡Va que va!